La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la lectura continua de la Palabra de Dios. Hoy vamos a leer el libro de la Sabiduría, capítulo 8. Hoy leeremos también la oración para obtener sabiduría en el capítulo 9. Ahorita la vamos a leer. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro de la Sabiduría, capítulo 8. Si la sabiduría se extiende de un extremo al otro de la tierra, en todas partes pone orden. La amé y la deseé desde mi juventud. Traté de tomarla por esposa porque estaba enamorado de su belleza. El hecho de que esté cerca de Dios hace resaltar su noble origen. El dueño de todas las cosas la amó. Fue iniciada en el conocimiento mismo de Dios y ella decide qué obra hay que realizar. Si lo que se desea en el mundo es la riqueza, ¿acaso hay riqueza más grande que la sabiduría que todo lo realiza? Si la inteligencia precede a la obra, ¿quién entre los vivos hace las cosas mejor que ella? ¿Aman ustedes la rectitud? Sepan que todas las virtudes son frutos de sus trabajos. Ella enseña la prudencia y la inteligencia. La justicia y el valor, nada hay en la vida que sea más útil a los hombres. Busca a alguien vasto conocimientos. La sabiduría conoce las obras del pasado y prevé el porvenir. Sabe interpretar los discursos y resolver los enigmas. Anuncia de antemano las señales de la naturaleza y los prodigios, el fin de las épocas y de los tiempos. Por eso decidí tomarla como compañera de mi vida. Sabía que me aconsejaría en los momentos felices y me sostendría en las preocupaciones de las penas. Gracias a la sabiduría me decía: seré honrado por las muchedumbres y a pesar de mi juventud, respetado por los ancianos. Reconocerán en mí un discernimiento penetrante y los poderosos me admirarán. Si me callo, me esperarán. Si hablo, estarán atentos. Y aunque se prolongue mi discurso, seguirán escuchándome. Gracias a la sabiduría obtendré la inmortalidad y dejaré un recuerdo eterno a los que vendrán después de mí. Gobernaré a los pueblos y se me someterán las naciones. Soberanos temibles se llenarán de temor al oír hablar de mí. Seré bueno con mi gente y valiente en el combate. De vuelta a la casa descansaré a su lado, porque su compañía no es amiga, porque su compañía no es amarga. Vivir con ella no cuesta nada, sino que al contrario trae alegría y felicidad. Así razonaban conmigo mismo. Comprendí que uno encuentra la vida inmortal en la unión con la sabiduría. Se adquiere una alegría superior gracias a la amistad, una riqueza perdurable gracias a sus desvelos, una inteligencia cuando se ejercita en entenderla y la fama de las conversaciones con ella. Salí, pues, en su busca para traerla a mi casa. Había nacido como niño bien dotado,
había recibido como herencia un alma buena, a más bien, siendo bueno, había llegado con un cuerpo sin defecto. Pero también comprendí que el único medio para traerla era que Dios me la diera. Y ya era una señal de inteligencia el haberlo comprendido. Por eso me volví al Señor y le supliqué, le dije con todo mi corazón. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have. Con todo mi corazón. Dios de nuestros padres, Señor de misericordia, por tu palabra hiciste todas las cosas, y por tu sabiduría formaste al hombre para que dominara a todas las criaturas por debajo de ti, para que gobierne al mundo con santidad y justicia, y someta y tome sus decisiones con recta conciencia. Dame, pues, la sabiduría que comparte tu trono, y no me excluyas del número de tus hijos. Mírame, soy tu siervo, el hijo de tu esclava, un hombre débil cuya vida es breve, demasiado limitada para comprender la justicia y las leyes. Ni siquiera el más perfecto de los hombres será algo sin la sabiduría que viene de ti. Me elegiste como rey de tu pueblo, como juez para tus hijos y tus hijas. Me has dicho que te construya un templo en la montaña santa, un altar en la ciudad donde habitas, a semejanza de esa tierra, de esa tienda celestial que habías preparado para ti desde el principio. Junto a ti está esa sabiduría que conoce todas tus obras, que estaba contigo cuando hacías el mundo, que sabe lo que te agrada y está de acuerdo con tus mandamientos. Haz que descienda desde el cielo, donde todo es santo. Envíala desde el trono glorioso, para que esté a mi lado en mis trabajos y sepa lo que te gusta. Porque ella todo lo conoce y lo comprende. Ella me guiará con prudencia en todo lo que haga, y su majestad me protegerá. Entonces te serán agradables mis obras. Gobernaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. ¿Quién en realidad podría conocer la voluntad del Señor? ¿Quién se apasionará por lo que quiere el Señor? La razón humana avanza tímidamente. Nuestras reflexiones no son seguras, porque un cuerpo perecible pesa enormemente sobre el alma, y nuestra cáscara de arcilla paraliza al espíritu que está siempre en vela. Si nos cuesta conocer las cosas terrenas y descubrir lo que está al alcance de la mano, ¿quién podrá comprender lo que está en los cielos? ¿Y quién podrá conocer tus intenciones si tú no le has dado primero la sabiduría o no le has enviado de lo alto tu Espíritu Santo? Así fue como los habitantes de la tierra pudieron corregir su conducta. Al saber lo que te agrada, fueron salvados por la sabiduría. La sabiduría protegió al Padre del mundo y a ese primer hombre que fue formado por Dios y que fue creado como único. Lo llevó a su caída y le dio la fuerza para que dominara todas las cosas. El hombre se alejó de ella, arrastrado por su propio furor, se hizo malo hasta matar a su hermano y perdió junto con su arrebato. Más tarde, pero cuando por culpa de él las aguas inundaron la tierra, la sabiduría lo salvó una vez más. Ella guiaba su barca,
Más tarde los pueblos se juntaron para hacer el mal y la discordia se instaló en medio de ellos. La sabiduría reconoció entonces otro justo, lo mantuvo irreprochable delante de Dios y le dio fuerza para sobreponerse a la ternura por su hijo. Ella también libró al justo en su huida, cuando bajaba el fuego sobre las 5 ciudades para aniquilar a los impíos. Y aunque hasta ahora permanece un testigo de su perversidad, una tierra árida y siempre humeante, arbustos cuyos frutos no maduran, una columna de sal en recuerdo de la que no creyó. Los que se apartaron del camino de la sabiduría no solo fueron castigados, perdiendo la felicidad, sino que sus ruinas están allí como un recuerdo para todos los vivos, para que sus pecados no sean nunca más olvidados. En cambio, la sabiduría libró de sus problemas a los que la servían. Condujo por un camino seguro al justo que huía de la cólera de su hermano. Le mostró el reino de Dios y le permitió que conociera a los santos ángeles. Hizo que mantuviera éxito en el trabajo y que fructificaran sus esfuerzos. Lo defendió contra la avaricia de sus amos y lo hizo muy rico. Lo guardó de sus enemigos y lo protegió de los que le tendían trampas. Le dio la victoria en un rudo combate para hacer la entrada de la piedad, que es más poderosa que cualquier otra cosa. La sabiduría no abandonó al justo cuando lo vendieron, lo preservó del pecado, descendió contra él al pozo y no lo dejó solo en prisión. Muy por el contrario, le confió el poder en el reino y le dio autoridad sobre los que habían perseguido. Hizo que quedara al descubierto la mentira de sus calumniadores y le consiguió una gloria que no pasará. La sabiduría arrancó al pueblo santo, a la raza irreprochable de manos de la nación opresora. Entró en el alma de un servidor del Señor para hacer frente a reyes temibles. Por medio de señales y prodigios le dio al pueblo santo el pago de sus penas. Los guió por un camino asombroso, los cubría con su sombra durante el día y los alumbraba como un hasto durante la noche. Los hizo pasar el mar rojo, atravesando las inmensas aguas. Ella se tragó a sus enemigos para luego echar sus cuerpos a lo más profundo del mar. De ese modo los justos despojaron a los impíos, cantaron himnos a tu santo nombre, oh Señor. Con un solo corazón te dieron gracias porque tú los habías librado, porque el Señor abre la boca de los mudos y hace hablar a los pequeñines. La sabiduría hizo lo que ellos emprendieran, tuvieran éxito gracias a un santo profeta. Atravesaron un desierto deshabitado y levantaron sus tiendas en lugares inaccesibles. Enfrentaron a sus adversarios y rechazaron a sus enemigos. Cuando tuvieron sed te invocaron, les diste el agua que brotó de una roca dura. Sí, una piedra tosca calmó su sed. Los mismos elementos que habían servido para castigar a los enemigos se transformaban en benéficos para el pueblo santo. Los egipcios vieron cómo su río, un verdadero río que corría en todas las estaciones, estaba manchado con barro sanguinolento. Era en castigo por el decreto que había ordenado matar a los recién nacidos de Israel. En cambio, tú diste a tu pueblo contra toda esperanza un agua abundante.
Después de haber padecido sed, comprendieron mejor cómo castigabas a sus enemigos. Para ellos la prueba no había sido más que una suave corrección. En cambio, veían cuán grande castigo atormentaba a los impíos cuando los azotaba tu justa cólera. Pues pusiste a prueba a tu pueblo como un padre corrige a su hijo, pero a sus enemigos los condenaste como lo hace un rey severo. Cuando tuvieron que sufrir con la partida de Israel y sufrieron también después, cuando se acordaban de todo lo que había pasado, sentían una pena doble. Cuando supieron que el agua, instrumento de su castigo, se había vuelto favorable para Israel, reconocieron entonces la mano del Señor. Mucho antes habían expuesto a Moisés a la muerte, más tarde le habían rechazado con desprecio, pero ahora lo admiraban debido a esa sed que los devoraba a ellos y no a los justos. Su mal corazón se había extraviado, era una locura que adornaba a reptiles irracionales y a viles animales. Por eso en castigo les enviaste nubes de insectos para hacerles ver que se los castigaba por lo mismo que habían pecado. Tu mano poderosa solo tenía que elegir, como tú creaste al mundo a partir de una materia informe, habría podido enviar contra ellos sin dificultad bandadas de osos o leones indomables. Para castigarlos habrías podido crear nueva especie, animales llenos de furor y que respiraban fuego, cuyas narices lanzaban un vapor ardiente, cuyos ojos emitieran relámpagos terribles. Con solo verlos antes de ser atacados, se habrían muerto de espanto. Pero aun si en eso bastó que tu justicia los persiguiera, que tu poderoso aliento los dispersara, pues podían derribarlos de un soplido, no quisiste porque respetas totalmente lo que has dispuesto, mensura, número y peso. En realidad tú puedes imponerte soberanamente. ¿Y quién podría oponerse a la fuerza de tu brazo? Al mundo entero está delante de ti como grano que en la balanza, como una gota de rocío que cayó al suelo de madrugada. Pues porque lo puedes todo, tienes piedad de todos y parece como que no hicieran caso de los pecados de los hombres, para que así se arrepintieran. Porque tú amas todos los seres, tú no detestas nada de lo que has hecho. Si no lo hubieras querido, no lo habrías hecho. ¿Cómo podría durar una cosa que tú no quisieras? ¿Qué podría subsistir sin que tú lo hubieras llamado? Pero tienes lástima de todo, porque todo te pertenece, oh Señor, que amas la vida, y tu espíritu imperecedero está en todo, así como corriges de a poco a los que pecan, les haces ver mediante tus correcciones en qué han pecado, para que renuncien al mal y crean en ti, Señor. Así pasó con los antiguos habitantes de tu tierra santa. Los aborrecías debido a sus prácticas detestables, su brujería, sus ritos impíos, el asesinato sin piedad de los niños, los banquetes sanguinarios en que comían la carne humana con sangre y las entrañas, mientras celebraban sus cultos secretos.
había decidido acabar con esos padres asesinos de seres indefensos. Por medio de nuestros padres, querías que esta a la que quieres más que a las demás fuese la patria de los hijos de Dios dignos de ella. Pero incluso con estos antiguos habitantes distes muestras de moderación porque eran seres humanos. Les enviaste como vanguardia a tu ejército, avispas, para que los destruyeran poco a poco. Sin duda, habrías podido aplastar a los impíos por medio de los justos a través de una batalla, o aniquilarlos de un golpe por medio de fieras terribles, o con una sola palabra salida de ti. Pero con una sola palabra salida de ti, pero al castigarlos progresivamente, les dabas la oportunidad para que se arrepintieran. No ignoraba, sin embargo, que su interior era perverso y su maldad era innata, y que no cambiarían porque su raza había sido declarada maldita desde el principio. De todo modo, no fue por medio de alguien que dejaste sin castigo sus crímenes, porque con el renovado programa Latam Paz tienes un gran poder. El poder de alguien que dejaste sin castigo sus crímenes, porque ¿quién podría decirte qué has hecho? ¿Quién podría oponerse a sus decisiones? ¿Quién podría llamarte la atención por aniquilar a naciones que tú creaste? ¿Quién te impediría castigar a los hombres injustos? Fuera de ti, que te preocupes de todos. No hay otro Dios al que tengas que probarle que no actuaste injustamente. No hay ningún rey o soberano alguno que pueda oponérsete cuando decides castigar. Puesto que tú eres perfectamente justo, lo haces todo con justicia. Harías un mal uso de tu poder si condenaras al que no merece ser castigado. Tu fuerza en el fundamento de tu justicia, como eres el dueño de todas las cosas, puedes también perdonarlas. Muestra tu fuerza a los que se oponen en duda, a los que ponen en duda tu poder absoluto. Castiga la audacia de los que te desafían, pero aunque seas un Señor poderoso y juzgues con moderación y nos gobiernes con mucha paciencia, porque eres libre de intervenir cuando quieras. Al actuar así, lo que has mostrado a tu pueblo, que el justo debe amar y todos los hombres, y has dado a los hijos esa dulce esperanza de que después del pecado les permites que se arrepientan. Incluso con los cananeos enemigos de tus hijos y dignos de muerte, actuaste con moderación e indulgencia para darles el tiempo y la oportunidad a que se conviertan, pero con tus hijos actúas todavía con más miramiento, ya que estabas ligado a sus antepasados por juramento, alianza y tantas otras bellas promesas. De tal manera que cuando castigas a nuestros enemigos con moderación, lo haces para que aprendamos, para que pensemos en tu bondad cuando nos toque ser jueces, y para que confiemos en tu misericordia cuando seamos juzgados. A los que vivían alocadamente en el mal, los castigaste por medio de sus ídolos abominables. Habrían llegado muy lejos por los caminos del error, tomando como dioses a los animales más feroces y más despreciables. Se habían dejado engañar como niños sin juicio, así como a los niños
que no piensan, les dirigiste primero una leve advertencia, pero no comprendieron sus benignos reproches, así que merecían experimentar el juicio de Dios. En medio de sus sufrimientos se indignaron con esos animales a los que habían tomado por dioses y que ahora se transformaban en instrumentos de su castigo. Entonces descubrieron y reconocieron como Dios al que antes se entregaban a ver. Ese fue el motivo del castigo supremo que cayó sobre ellos. La ignorancia de Dios siempre manifiesta en los hombres una falla esencial. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Consideraron como dioses a los que gobiernan el mundo, tanto el fuego como el viento, la brisa, el firmamento estrellado, el agua impetuosa o las luminarias del cielo. Fascinados por la tanta belleza, los consideraron como dioses, pero entonces no debieron haber sabido que por soberano es todavía más grande, porque solo son criaturas del que hace que aparezcan todas esa belleza. Si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su creador es más poderoso aún, porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea del que es del que les dio el ser. Pero quizás no hay que criticar tanto a esa gente. Tal vez se extraviaron cuando buscaban a Dios y querían encontrarlo. Reflexionaban sobre sus criaturas, los que los rodeaban, y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con el exterior. Pero ni aún así están libres de culpa. Si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron en primer lugar al que es su dueño? Cuánta más pena dan a los que ponen su confianza en las cosas muertas y que dan el nombre de dioses a los que ha salido de manos humanas. Oro, plata, cincelada, figura de animales y hasta las piedras inservibles, que un buen día fue esculpida porque tomemos por ejemplo a un leñador, aserrucha un árbol que no le cuesta mucho transportar, rapa cuidadosamente la corteza, luego lo corta con destreza y se hace un mueble cualquiera de uso corriente. Los restos de la obra los emplea para cocer su comida y así recupera fuerzas. Entre los palos Estas cosas pasan. Cuenta con y así recupera fuerzas. Entre los palos que le quedan y que no sirven para nada, divisa uno todo torcido y lleno de nudos. Lo toma y lo va esculpiendo a ratos, pone en él todo su arte y le da forma humana, a no ser que represente a un vulgar animal. La pintura lo pinta de rojo, habiendo antes cubierto con pasta todos sus defectos. Después le prepara en el muro un nicho a su medida y lo afirma allí con clavos de fierro. Toma sus precauciones
para que no se caiga, pues sabe muy bien que su Dios es incapaz de ayudarse a sí mismo. Hay que ayudarlo porque no es más que una estatua. Y sin embargo, ya sea que se trate de sus negocios, ya sea de su matrimonio o de sus hijos, no se avergüenza de dirigirle la palabra a esa cosa sin vida. Para tener salud invoca a un objeto sin fuerza. Para vivir rinde homenaje al que no vive. Para que le ayude se lo pide a una madera impotente. Antes de un viaje invoca al que no camina. Para obtener ganancias para su trabajo, para su arte, recurre a la estatua cuyas manos no tienen la menor habilidad. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 13 del libro de la sabiduría. Mañana continuamos, Dios mediante. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten.